Hola chicos, ¿qué tal? Quiero que sea un vídeo muy corto porque tengo que decir solamente una cosa, pero una cosa muy importante. Así que hoy no me voy a enrollar, voy a ir directamente al grano. ¿De acuerdo? Os voy a contar, os voy a decir cuál es, según mi modesto punto de vista, cuál es el secreto para aprender a usar bien el subjuntivo. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues venga. ¡Empezamos! Muchísimos estudiantes encuentran el subjuntivo muy difícil. El problema principal que veo es que los estudiantes intentan analizar demasiado el subjuntivo. Intentan analizar de forma teórica cuándo se usa el subjuntivo, en qué situaciones. Hablan de, por ejemplo, la duda, la probabilidad, si estás seguro o no estás seguro, en fin, eso en general es culpa de los profesores, pienso, porque los profesores de español, los libros, los cursos, tendemos a explicar el subjuntivo de esa forma. Tendemos a decir, el subjuntivo se usa para expresar deseos, para expresar dudas, cuando es algo imaginario, cuando no es real. Todo eso no sirve para mucho. Si tú quieres usar el subjuntivo bien, esas reglas de se usa para expresar deseos, para expresar situaciones que son probables pero que quizás no son reales, para expresar, para expresar situaciones hipotéticas, todo eso crea confusión. Porque cuando tú tienes que hablar con un español o con un latinoamericano, necesitas hablar deprisa, necesitas hablar de forma automática. No tienes tiempo para analizar si lo que estás diciendo es un consejo, estás hablando del futuro, o quizás es una valoración personal, pero es probable. No tienes tiempo de hacer todo eso, no tienes tiempo de analizar todo eso. Esos análisis de la gramática, ese estudio de la gramática, lo puedes hacer después, cuando ya sepas usar el subjuntivo. Pero primero tienes que usar el subjuntivo. Los análisis teóricos se hacen después, ¿vale? Cuando los españoles vamos al colegio, cuando los españoles niños vamos a la escuela, tenemos clase de lengua. Claro que sí, tenemos clase de lengua. Y el profesor nos explica el subjuntivo. Pero nosotros ya sabemos usar el subjuntivo antes de ir a la escuela. Nosotros, los niños españoles, aprendemos a usar el subjuntivo en casa, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, ¿vale? Y cuando vamos al colegio, el profesor no nos explica, no nos explica cómo se usa el subjuntivo. Nos dice que esa forma del verbo se llama subjuntivo. Y nosotros estudiamos una serie de reglas, ¿vale? Y hacemos unos exámenes, pero el subjuntivo ya lo hablamos antes de ir a la escuela. El análisis de la gramática, el análisis de las reglas de cuándo se usa el subjuntivo, viene después, no antes. Si lo haces antes, crea confusión. Desde mi modesto punto de vista, puedo estar equivocado, pero yo creo que lo que como estudiante tienes que hacer, lo que yo te aconsejo que hagas, lo que yo creo que es bueno hacer, es pensar qué palabras, qué expresiones, qué estructuras gramaticales van con el subjuntivo y cuáles no van con el subjuntivo. Hay algunas que van siempre con el subjuntivo, siempre. No hay ningún problema. Espero que vayas siempre con el subjuntivo. Ojalá venga siempre con el subjuntivo.
Te aconsejo que comas siempre con el subjuntivo. Hay otras que no van nunca con el subjuntivo. Nunca. Yo creo que mañana lloverá. Yo creo que mañana va a llover. Yo creo que nunca va con el subjuntivo. A mí me parece que mañana será un día fantástico. No va con el subjuntivo. A mí me parece que nunca. A lo mejor mañana llueve. A lo mejor llueve. A lo mejor no va nunca con el subjuntivo. ¿Vale? Entonces, el primer paso para dominar el subjuntivo es estudiar. Estudiar muy bien. ¿Qué palabras, qué expresiones van siempre con subjuntivo y cuáles no van nunca con el subjuntivo? Eso es lo fundamental. Si haces eso, ya vas a hablar mucho mejor. Hay expresiones que siempre van con el subjuntivo. No cabe la duda. No hay posibilidad de equivocarse. Ojalá siempre va con subjuntivo. No creo que va siempre con subjuntivo. No creo que mañana venga María a la fiesta. No creo que ella trabaje mañana. Siempre va con el subjuntivo. No creo que. Entonces, estudia muy bien las palabras, las expresiones que van con el subjuntivo. Estudia muy bien las expresiones y las palabras que nunca van con el subjuntivo. ¿El problema cuál es? El problema es que hay algunas que a veces van en subjuntivo y a veces no van con el subjuntivo. Cambian de significado. Hay expresiones que si las pones con subjuntivo significan una cosa, si la usas sin subjuntivo significan una cosa diferente. Ahí es donde está el problema. Pero tampoco es un problema enorme. No es un problema enorme. Por ejemplo, cuando. Cuando a veces va con subjuntivo, a veces no va con subjuntivo. Si yo digo, cuando voy a España, hablo español, significa que siempre que voy a España de vacaciones, normalmente hablo español. Si digo, cuando vaya, subjuntivo, cuando vaya, hablaré español, subjuntivo, cuando vaya, hablaré español, estoy hablando de la próxima vez que vaya a España. Estoy hablando del futuro. En un caso estoy hablando de siempre que voy a España. En otro caso estoy hablando de la próxima vez que vaya a España. Entonces, hay otros ejemplos de otras expresiones que cambian de significado si se usan con el subjuntivo o sin el subjuntivo. Esas son las que pueden crear un poco de complicación. Yo lo que te aconsejo es que las aprendas en contexto, hablando con hispanohablantes, leyendo, viendo películas, escuchando la radio, escuchando podcasts, que las aprendas en contexto para que puedas aprender realmente la diferencia de significado, en qué situaciones se usan y cómo cambia el significado cuando se usa con subjuntivo o sin subjuntivo. Pero hay una cosa muy importante. Intenta centrarte solo en una estructura, ¿vale? Hay muchísimas palabras, hay muchísimas expresiones en español que se pueden usar con el subjuntivo. Intenta centrarte en las más frecuentes. Intenta centrarte, por ejemplo, en cuándo, ¿sí? Y durante unas semanas, durante unos meses, céntrate en cuándo. Usar cuando vayas, cuando voy, cuando coma, cuando como, cuando tenga, cuando tengo. Intenta ver la diferencia. Intenta usarlo con amigos de España o con tus intercambios o simplemente cuando leas algo, intenta prestar atención a cómo se usa el cuando y qué significado tiene cuando se usa sin el subjuntivo y cuando se usa con el subjuntivo.
Cuando creas que has dominado el uso del cuando, pasa a otra palabra, a otra expresión que se usa con el subjuntivo o sin el subjuntivo. Intenta dominarla, ¿de acuerdo? Intenta aprender solo las palabras y las expresiones que realmente se usan en español, las más frecuentes, las que vas a necesitar. Hay expresiones o hay palabras que se usan muy poco o que se usan menos frecuentemente. Entonces, por el momento, no las uses, no te preocupes. Céntrate en una, ¿vale? Cuando las tengas dominadas, pasa a otra. ¿Sí? Poco a poco, poco a poco. No intentes abarcarlo todo de golpe y demasiado deprisa. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues esos son mis consejos para, para aprender a dominar el subjuntivo. Espero que desde ahora en adelante nadie se ponga a pensar en por qué se usa el subjuntivo aquí en esta frase, si hay una probabilidad, hay una duda, hay una certeza. No. No, no te comas el coco, no le des muchas vueltas a este tema, no reflexiones demasiado, no analices todo, no, tranquilo. Tienes que ir poco a poco. Coge una estructura, solo una, domínala muy bien, hasta que sea automática. Cuando vaya, cuando tenga, cuando diga, cuando digo, cuando voy, cuando tengo. ¿Sí? Intenta ver la diferencia, intenta usarla de forma automática. Y cuando ya la sepas usar de forma automática, pasa a la siguiente. ¿De acuerdo? Pero no intentes abarcarlo todo de forma exhaustiva. Tranquilo. Aprender español lleva tiempo, tío. Lleva tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.